La pregunta del siglo sería si está vivo Antonio Anglés y la segunda si logró fugarse y llegar a algún país de Latinoamérica vía Irlanda. Todo esto según la oficialidad y esa fuga de Antonio Anglés vista en los diferentes documentales que ha habido a lo largo de estos últimos años. Obviamente hay muchas preguntas sin respuesta tras esa historia de una fuga, si murió al lanzarse al agua desde un mercante, ese City of Plymouth, antes de llegar a Dublín. En cualquier caso, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han dado el caso nunca por cerrado porque nunca se encontró el cuerpo si es que falleció Anglés, por lo que la búsqueda sigue hasta el año 2029 y el caso igual. En cuanto a la investigación periodística de Jenard Martí y Jorge Saucedo, que lograron acceder al expediente del caso Alcácer de la UCO, no descartaban la posibilidad de que estaba vivo Anglés, porque decían, podríamos decir que no hay cuerpo y eso sería suficiente para pensar que está vivo. El propio Mauricio Anglés, en un directo que hizo con El Olor del Miedo, este canal en directo, en el día de ayer hablaba sobre su hermano Antonio, algunos de los puntos de este directo, y también de Manu del Rincón del Disidente. Dijo que Manu había dicho cosas en su canal del disidente, acusaciones muy graves, que estaba condenado por algunas cosas, que hizo algunas cosas y que luego va de víctima. Y una de las cosas bastante llamativas es que decía que una conocida suya le dijo que había encontrado a su hermano Antonio Anglés en Brasil y que si quería que lo acompañase allí para hacerle una entrevista. Y aparte de que esa chica se lo dijo al Mauri, según lo que él contaba en este directo, esa misma persona lo había expuesto públicamente. ¿En dónde? Esta es la pregunta. Supuestamente parece que hubo una vez que a prueba con nota alta hicieron algún directo que no sé si está borrado, supongo, en el cual apareció una chica diciendo esto, que al parecer el Rincón de Disidente, o sea, la persona que lleva este canal, habría dicho que tenía una información muy importante sobre la pista de Antonio Anglés en Brasil y que él estaba vivo y que estaba allí. Es cierto que en los últimos tiempos, en las entrevistas que han ido haciendo estas personas que están muy cercanas al caso Alcácer y que manejan este tipo de informaciones, pues han señalado que Antonio Anglés podía llegar a estar vivo. ¿Qué es lo que tienen entre manos estos canales y estas personas para llegar a asegurar tal cosa? ¿Le han enseñado algo? ¿Le han enseñado alguna foto? ¿Alguna información que acompañe eso? ¿Algún vídeo del propio Antonio Anglés? ¿Un testigo directo que ha estado con él en ese lugar, que en este caso sería Brasil? Básicamente lo que aquí se está afirmando es que tendrían localizado en Brasil a Antonio Anglés según esta información, pero realmente ¿cómo alguien podría dar estos datos? ¿Por qué sí? Siendo un caso tan importante y no revelando estos datos ante la policía. Sabemos que hay un caso abierto por la búsqueda de Antonio Anglés hasta el año 2029 y vemos que el hermano está aquí hablando de esta posibilidad, aunque creemos que Mauricio Anglés supuestamente, y según las últimas entrevistas que ha hecho, él cree que su hermano fallece. ¿En qué punto de la travesía fallece? Este es el punto que creo que él tiene que dar en algún nuevo vídeo que haga, etcétera, ¿no? Aunque es cierto que esta persona dice que no quiere alimentar el circo y todo, pero desde que ha aparecido el Mauri, pues el circo de Alcácer pues no para. Y por eso muchos de nosotros estamos flipando con todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Pero ya en su momento, en el año 1994, había una noticia de la agencia EFE en Sao Paulo. La noticia o el titular era: la Interpol de Brasil busca al presunto asesino Antonio Anglés en Sao Paulo. Asimismo, estaba convencida la Interpol de Sao Paulo de que el ciudadano español de origen brasileño, Antonio Anglés Martins, presunto autor del crimen de 3 adolescentes de Alcácer en el 1992, se encontraba en Brasil. En declaraciones publicadas a un diario llamado Folha de Sao Paulo, el jefe de la Interpol, Ademir Alves, revelaba que la Policía Federal ya había sido informada sobre la posible presencia de Anglés
en el sur de Brasil. Y es que el presunto asesino, que tenía familiares en el país sudamericano, podía haber llegado a la zona después de huir de España y pasar por Portugal, Holanda y Francia. Esto es lo que aseguraba el director de la Interpol. Pero es que la sospecha de que el presunto autor del triple crimen de Alcácer hubiese entrado ilegalmente en Brasil motivaba que la justicia española enviara en el mes de mayo de ese mismo año una solicitud de extradición al gobierno brasileño. Así, el prófugo, que no tenía pasaporte brasileño, contaba con primos y tíos en la ciudad de Sao Paulo, pero según la Interpol no había entrado en contacto con ellos. Durante muchos años dicen que ha habido contactos de todo tipo con la familia de Antonio Anglés en este lugar, pero absolutamente nada ha habido de rastro de Anglés. O esto es lo que se dice oficialmente, porque extraoficialmente lo que se está hablando a día de hoy es que ha habido presencia de alguien parecido a Antonio Anglés en esta zona. En la provincia de Cuenca se pierde su pista en nuestro país. Días más tarde aparece su supuesto rastro en Portugal. Un confidente indica a la policía de Lisboa que ha visto a Antonio Anglés en una chabola de São Pedro de Trafaría con un drogadicto. Cuando llega el inspector de homicidios de la policía española a Lisboa, el supuesto fugitivo ha desaparecido, no sin antes comunicarle a su compañero la intención de huir en un barco a México o Brasil. Nuevas suposiciones sobre su paradero lo sitúan a bordo del City of Plymouth, un buque que viaja en dirección a Liverpool. Un marinero descubre un polizón que se lanza al mar en las proximidades de Dublín. Un helicóptero de vigilancia lo detecta y obliga a la tripulación del barco a que lo rescate de las aguas. Así se hace. Mientras, el capitán informa a la consignataría del mercante. El polizón podría ser Antonio Anglés. La policía irlandesa recibe la noticia. Sin embargo, el barco ya ha zarpado. Cuando atraca en el puerto de Liverpool, no hay rastros del polizón. Una soga colgando del casco del buque y un salvavidas que aparece flotando en el puerto de Dublín hace suponer a la policía británica que el fugitivo abandonó el barco en la capital irlandesa. 10 años más tarde, Antonio Anglés sigue en busca y captura por la Interpol a petición del Juzgado de Instrucción número 6 de la población valenciana de Alcira. El procedimiento penal sigue abierto para Antonio Anglés mientras no aparezca vivo o muerto. La esperanza de encontrarlo con vida es fundamental para aclarar uno de los crímenes más espeluznantes ocurridos en nuestro país durante los últimos años. El paradero de Antonio Anglés sigue siendo una incógnita. ¿Abandonó España realmente? ¿Era el polizón del City of Plymouth? ¿Se esconde bajo una falsa identidad en algún lugar del mundo? ¿Dónde está Antonio Anglés? En el 2018, Gloria Serra, cuando se presentó un documental sobre el caso de Alcácer y que sabemos que la periodista había recorrido con su equipo todos los lugares en los que estuvo, al parecer, el propio Anglés antes de desaparecer y antes de que saliese Anglés Historia de una fuga, ella decía: si Anglés, si es que está vivo, está en Brasil. Todo esto salía después de ese libro llamado El Fugitivo de Llenar Martí y Jorge Saucedo, ese reportaje, y luego pues aparecía un reportaje con el mismo nombre en Equipo de Investigación, en el cual se daban varias claves de la huida de España a Portugal y de allí hasta Dublín. También la propia Patricia Murray, cuando estuvo haciendo varias entrevistas aquí en España acerca del caso de Alcácer, y bueno, que evidentemente también salió en el documental de Netflix, pues ella dijo que no creía que Antonio Anglés estuviese en Brasil, que estaría en México o en algún sitio de esos y que un día aparecería vivo o muerto. Obviamente le preguntaban si no daba crédito a las teorías no oficiales, pero por otro lado sí creía que Antonio Anglés estaba vivo y en paradero desconocido. Y lo que respondía Patricia era que la última noticia sobre Anglés es que había llegado con un barco a Dublín, que precisamente era su ciudad, y claro que ahí ya dijeron que se estaba compinchada con ellos. Dijeron que se había ahogado porque apareció un chaleco salvavidas cerca del puerto, pero si se hubiera ahogado y tuviera un chaleco, estaría su cuerpo en el chaleco. Además, el día que supuestamente se encontró el chaleco, una joven americana desapareció de su casa, cerca del puerto de Dublín, decía Murray. Él se disfrazó, se cambió de pelo, como ya había hecho en Valencia, y lo hizo mientras la Guardia Civil le perseguía, y usó su pasaporte. Obviamente, en el año 2013, ella sugería en Antena 3 que podía estar en Brasil, de donde era originaria su familia.
Y volvía en esta entrevista escrita para una revista muy importante, decía que no creía que estuviese en Brasil, que era el primer sitio al cual hubiera ido a buscar la policía, que igual estaba en México, vivo o muerto, que tarde o temprano lo iba a encontrar la gente, que también se tenía que morir, así que quizá entonces, cuando sea más mayor, también podía contactar con Miguel Ricard. Pero la policía y la Guardia Civil son grandes trabajadores, son muy constantes y no te extrañe que dé con él. Yo personalmente pienso que él no se ahogó porque encontraron una chaleco salvavidas vacía. Si hubiera muerto estaría dentro. En esas fechas desapareció una joven americana con un piso en las cercanías del puerto. Por mí, Antonio Anglés cogió su pasaporte, se disfrazó y utilizó ese pasaporte para escaparse. Probablemente esté en Brasil, de donde procede la familia de su madre. ¿Tú estás convencida de que él se ha cambiado de identidad, Antonio Anglés? ¿Qué puede pasar en Alcácer si al final llega esta noticia de que el caso prescribe? ¿Qué piensas que puede pasar? Porque aquí no se ha pasado página en Alcácer. No solamente en Alcácer, en toda España se podría haber una revolución de mujeres porque hoy día hay más hincapié en la violencia de género que hubo en aquellos entonces. Y este caso sería horroroso que para los padres de cualquier crío o niño o niña que hayan matado, que luego ese señor sale a la calle impune. No se podría contemplar la revolución que habría. La pregunta sería si a día de hoy, y según consta en las fichas policiales, sabemos que nació en Sao Paulo, es si podría haber llegado a la misma ciudad natal, pero aunque él tenga nacionalidad española, hay varias cosas que llaman mucho la atención y que constan así en la ficha de la Guardia Civil. Si alguna persona realmente ha visto a Antonio Anglés en los últimos años y ha dado aviso a algunas personalidades que están por aquí en YouTube y que han dado esta información en alguna ocasión en sus respectivos canales o por lo que parece a amistades suyas que vemos aquí, según lo contado por Mauricio Anglés, pues supuestamente lo que se dice es que él tendría en su brazo derecho un tatuaje de un esqueleto con guadañas y en el brazo izquierdo tendría escrita la frase amor de madre y un dibujo de una china vestida tradicional y con un parasol en el antebrazo. Tatuajes muy reconocibles y que evidentemente veremos si no hubo nadie que describió estos tatuajes, si es que Antonio Anglés no se los haya quitado. Y otro rasgo bastante característico que decía la Guardia Civil para la identificación del propio Antonio Anglés es que tenía un quiste de grasa en la garganta, aparte de utilizar diferentes identidades falsas como Francisco Partera Zafra, Rubén Darío Anglés, Enrique y también Rubén Darío Romero. Sabemos que cuando fue visto por última vez él tenía 26 años, tenía cicatrices en las manos y en la cara de algunos arañazos, estaba delgado, medía 1,75 y tenía los ojos de color azul. Era desconfiado, muy violento y decían que tomaba Roinol, un medicamento para combatir la adicción a las sustancias. Un amigo de Anglés también en estas series que han salido a lo largo de los últimos años barajaban la posibilidad de Brasil nuevamente, ¿no? Que hubiese cogido otro barco en Irlanda rumbo a Estados Unidos o, como os digo, a Brasil. El país carioca, esta última opción era la que más fuerza cobraba. Un amigo decía, a mí me dijo que se metería en las favelas y que allí le buscasen. Lo que pasa es que un año antes de la noticia de la Interpol de Sao Paulo, en el 94, nos vamos al 1993, al 24 de marzo, la prensa inesperadamente informa que un grupo de inspectores del grupo de homicidios de la Brigada Central estaban buscando a Antonio Anglés en Lisboa, temiendo que él embarcara hacia Brasil. Nadie explicaba cómo podía haber llegado allí sin ser descubierto, ni en el trayecto, ni al cruzar la frontera, pero quizás se había encontrado con alguna nave por el camino, y es que, aunque se habían recibido varias denuncias de vecinos de Valencia, de Alcántara, todas habían sido descartadas. Solo se empezaba a reconsiderar esa postura cuando fueron corroboradas por testimonios recogidos en São Antonio das Areias, en territorio portugués. La policía portuguesa y los agentes desplazados desde Madrid comenzaban a buscar al prófugo en el puerto
puerto de Lisboa, pero el día 27 se anunciaba que había burlado el cerco policial y había escapado hacia Dublín en un barco mercante. Cuando el buque atracaba hacia Dublín, Anglés ya no se encontraba a bordo. Sin embargo, la policía española comunicaba que no se había encontrado ninguna pista concreta sobre la presencia de Anglés en Portugal ni pruebas de que hubiera estado en Lisboa o escapado hacia allí. El 1 de junio de 1993, 2 meses después, el diario Las Provincias informaba sobre la huida de Antonio con el siguiente titular: las huellas dactilares en el barco y la lancha confirman que Anglés arribó a Irlanda. El buque en cuestión era el City of Plymouth, ese carguero de peso muerto destinado al transporte de contenedores que había sido construido en el 78. En mayo del 93 había cambiado el nombre a Cervantes y habría más cambios de denominación: en el 96 City of Lisbon, en el 98 Pacheco y luego también Sarah Hannen. En el programa Otra Dimensión de Antena 3, presentado por Carmen Baño, se abordaba el tema de la fuga de Anglés, y en una parte de este episodio el periodista Ángel Colodro Rubio sorprende con la siguiente perla. Dice: hay un informe del 93, un telex con el sello secreto cursado por Interpol, que responde a varias interrogantes, que está absolutamente confirmado que el pasajero clandestino del City of Plymouth es Anglés, como lo prueban las huellas dactilares encontradas en diversas partes del buque, y además esto es hasta Dublín. Y además Interpol aporta otra revelación: dicho individuo volvió a subir al barco de Dublín al City of Plymouth porque la orden de que se supone que era Anglés, la noticia que llegaba a Dublín era que era él. Las huellas dactilares aparecen en ese barco y aparecen en el camino que va a Liverpool. La presencia de huellas del fugitivo en el barco parecía la prueba irrefutable de que Anglés había estado a bordo. ¿O realmente no era tan irrefutable? Y es que por lo que se refiere a la Interpol, había varios folios del sumario en los que se hacía referencia a dicha organización policial, pero en ninguno de ellos se mencionaba el buque del City of Plymouth. Pero hay otro detalle de más importancia. En los folios 3264 y 3266 del sumario consta lo siguiente: con fecha 23 de noviembre de 95, se remite un fax a la Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de Policía Judicial, Servicios y Delincuencia, informando de las gestiones practicadas, así como los impresos sobre Antonio Anglés Martins, con datos de identificación y fotos del mismo, y una fotocopia de la reseña de dactilar para la práctica de las gestiones que estimen oportunas a través de la Interpol. Si se envía la reseña de dactilar de Anglés a Interpol el 23 del 11 de 1995, ¿cómo es que Ángel Colodro Rubio afirma que el 5 del 4 del 93, 2 años y medio antes, se había recibido un informe de Interpol confirmando que había huellas de Anglés en el City of Plymouth? ¿Con qué comparó la Interpol las huellas supuestamente halladas en aquel barco? Que Claro, había desaparecido. No, yo hay una cosa que a mí se me escapa. Para empezar, las versiones oficiales a las que hace referencia son versiones hipotéticas. Se habla. No. Se trata de un informe policial que consta en el sumario. Hay un informe. A ver, Ángel Colodro va a leer Hay un informe, pasaje de su el libro. 5 de abril de 1993, un telex con el sello secreto cursado por Interpol responde a las interrogantes. Que está absolutamente confirmado que el pasajero clandestino del City of Plymouth es Anglés, como lo prueban las huellas dactilares encontradas en diversas partes del buque. Y además, esto es hasta Dublín. Y además, Interpol aporta otra revelación. Dicho individuo volvió a subir al barco en Dublín, al City of Plymouth, porque la orden de que se supone que era Anglés, la noticia que llega a Dublín de que era Anglés, llega un día después de que el barco zarpe de Dublín con destino a Liverpool. Ajá. Hasta entonces Antonio Anglés llevaba un pasaporte falso a nombre de un ciudadano portugués con el que había estado en Lisboa durante un tiempo, y él se hacía pasar por un polizón portugués. Bien. Volvió a subir al barco a Dublín y llegó hasta el puerto británico de Liverpool, escondido en la sala de máquinas, donde dejó restos de comida y el pasaporte, expedido a nombre del portugués Andrés Joaquín Carballo González, que posteriormente la policía, ya antes la policía había sabido de este hombre, que es con el que le había estado ayudando en el puerto de Lisboa. Es decir, hay pruebas que envía Interpol de que... Son pruebas fehacientes las huellas dactilares, son las que determinan que estuvo allí. Las huellas dactilares aparecen en ese barco y aparecen en el camino que va a Liverpool. Él llega a Liverpool. Sí. Perdón un segundo. Esto estamos hablando, en fin, podemos tener las fechas exactas. El 25 de marzo del 93. Se piensa
que él trataba de ganar Londres, que trataba de llegar a Londres, y se establece una vigilancia sobre un pariente que es un cocinero, que parece ser, se dice, que este hombre había prestado colaboración a un amigo de Anglés y que podía estar ahí. Pero bueno, cuando ya llegan esas noticias, es en octubre, ya no se sabe absolutamente nada. Sí que hay después algún indicio de una persona que dice que lo ve en Miami, tal, pero sí que hay una información de Interpol que acredita que en ese momento Antonio Anglés estaba ahí. Lo que ocurre que no lo meten en ningún camarote. Señor Bolex. Perdona un momento. En Portugal, él no pudo subir al barco, pagar al capitán, poner las huellas, poner el pasaporte del dicho hombre que dice usted y algo de comida y subirse en otro barco, en un avión y... A ver si me entiendes, porque esto es muy fuerte, lo que estamos hablando. Vamos a ver. Una persona que está huida de prisión, que está escondida todo el día, ¿me entiendes? Que tiene miedo cuando pasa un coche, porque no sabe qué coche es, si es la policía, si van a buscarlo. Es una persona con miedo, está escondido. Entonces no va a ir a hacer otro mal. Eso es de momento. El chaval está escondido, ¿no? Tú, imagínate eso. Él está escondido. Entonces tú me quieres decir que después de hacer todo lo que se hizo, no se le encuentra un pelo, no se le encuentra nada, ni semen, no se le encuentra nada. Ni de Antonio ni de Ricard. Y Ricard está pagando prisión, perdona. Y Ricard está pagando prisión. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es alarma social. No, pero vamos a ver, Miguel Ricard está cumpliendo prisión por un juicio hecho con todas las garantías, todas las de la ley. Fue condenado a 170 años y ha sido condenado. Esa sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de este país. ¿Pero qué había? ¿Cómo que había? Te podían condenar igual a ti, no, que a ti, que a ti, que a ti, que a mí. No digamos tonterías. ¿Cómo que no? Si no había pelo, ni no había nada. ¿Entonces dice que no había pruebas para esa condena? Ninguna. Y es que es asombroso el que la prensa no comente las declaraciones de los marineros del ese barco hasta el 8 del 4 del año 2001, 8 años después de los hechos. El segundo oficial, Kevin McBride, declara: "No estoy seguro de cómo pudo escapar, aunque es posible que alguien le ayudara. Me tenía preocupado y no me gustaría que me hubieran dejado solo con él". También el primer oficial confiaba en su tripulación, llamado Stephen Furniss. Decía: "Yo creo a mis hombres y no me gustaría pensar que alguno de ellos le ayudó a escapar". El otro marinero había descubierto al polizón y que llevaba 5 días oculto en un almacén de popa próximo a la sala de máquinas. Dice que fue encerrado en un camarote, pero 43 horas después se fugaría justo cuando el buque entraba en el puerto de Dublín. Según esta persona decía, es bastante fácil echar al agua el Géminis, el bote salvavidas, y alguien con una inteligencia media podía comprender cómo hacerlo bastante rápido. En teoría, una persona entrenada tardaría 3 minutos en echar al agua ese bote. Sin entrenamiento se tardaría entre 5 y 10, y habría que soltar 2 amarras y bajarlo soltando el freno. El polizón debía saber algo de barcos, ya que tenía en marcha el motor fuera a borda del Géminis y lo llevó hasta nosotros de forma profesional. Para alguien que sabe algo de barcos, lo que hizo es un switch y debió haber pensado que la caída le podía haber lanzado los propulsores. Debió presionar el botón de desenganche rápido cuando estaba a 15 o 20 pies del agua. Navegábamos a 15 nudos y las olas que se levantaban debían ser bastante inquietantes. Además, la fuerza de propulsión afectaba a esa parte. Así que no me sorprende que estuviese tan poco lastimado cuando lo encontramos. La tripulación del buque estuvo a punto de tomar las huellas del supuesto inglés, pero no lo hicieron. Tampoco debía haber ni una sola cámara fotográfica en todo el barco, porque no lo fotografiaron. Cuando llegó la policía tampoco se hizo un retrato robot, no se hizo nada, pero 10 años después dicen que un periodista que había un telex secreto. ¿Cómo? Resulta que en el 1997 el propio diario Las Provincias había publicado otro artículo en el cual informaba que, según un segundo informe de Interpol, Antonio Anglés, el principal acusado del triple crimen de Alcácer, no estuvo en el City of Plymouth, el barco que supuestamente le había llevado hasta las costas irlandesas.
No sería hasta el 2013 que el mismo medio enterraría definitivamente la leyenda de este barco, en una entrevista con Juan Miguel Pérez, capitán de la Brigada de Información de la Guardia Civil, y es que decía que el hombre que derrumbó a Miguel Ricard, este hombre que era el que había derrumbado al Miguel Ricard, decía que el único vestigio de su paso por el City of Plymouth era un fragmento palmario en su camarote, esa palma que podría ser igual que tuya que mía, ni una sola huella. Se luchó hasta el final para mantener aquel mito. El lunes 7 de abril del 97 el diario Ya anunciaba que Anglés, tras refugiarse en la zona portuaria de Lisboa, había conseguido un pasaporte falso a nombre de João Pinto Barbosa, huyendo hasta Bogotá en un avión de la TAP, las líneas aéreas portuguesas, y al día siguiente publicaría una entrevista con un supuesto Anglés que no se parecía nada al verdadero, con un insólito beneplácito de Neusa, la madre de Anglés, diciendo: «Es Antonio, es mi hijo». Enrique Anglés nos había dado la clave, afirmando en un programa de tele. Enrique había contestado: «Pero estamos en un juicio, no en televisión». En el año 2005 salían titulares en los medios brasileños diciendo que la policía brasileña continuaba tras la pista del español Antonio Anglés, que habría cometido supuestamente los crímenes de Alcácer. Así, la Policía Federal de Brasil, en Brasilia, salía la noticia de que serían buscando en su país a Anglés, acusado en España de ese triple crimen, pese a que el Supremo Tribunal Federal decidía recientemente archivar la orden de prisión con fines de extradición en su contra, vigente desde el 1995. También mientras estaban en directo, Mauricio Anglés y El Olor del Miedo, no paraban de aparecer comentarios en los chats en directo de personas que decían y aseguraban que el propio Mauri presuntamente sabía que Antonio Anglés estaba en Brasil, cosas que obviamente él no ha confirmado en ningún momento, pero no paraban de aparecer comentarios en estos chats en directo diciendo: él sabe que las dos hijas de Antonio viven en Brasil, junto a él y junto a su mujer. O sea, supuestamente, según estos comentarios, la familia Anglés supuestamente sabría que Antonio Anglés está en Brasil y que aparte tendría dos hijas y que tendría una mujer. Estos son, obviamente, comentarios de gente que están exponiendo aquí en estos chats, y que no sé si realmente contestó, porque no he visto todo el directo y no sé si ha podido desmentir tales comentarios el propio Mauricio Anglés. Sé que uno sí que lo desmintió, que era de unos que decía algo así que había pasado con un médico que supuestamente falsificaba informes a su familia o algo así. Algo que son como preguntas clave un poco raras, que no sabemos por dónde van los tiros, o si realmente hay algo de cierto en esto, o si simplemente es alguien que está jugando aquí a poner comentarios bastante graves, de hecho. Pero evidentemente este último, con la aparición de El País Carioca, y justo que estamos comentando todo esto, pues resulta bastante llamativo. Es que no había nada ni de él ni de mi hermano. Es que no hay de nada. todas las maneras, es decir, yo les recuerdo a todos ustedes, que no estamos cuestionando aquí para nada el caso Alcácer. No estamos cuestionando eso. La pregunta es muy clara. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Si está vivo, ¿dónde puede estar? Para eso necesitamos la colaboración, no solamente de los expertos, de los señores videntes, sino también de todos ustedes que están en casa. Les recuerdo que tenemos un teléfono 902-102-333. ¿Y qué piensan al respecto? Nos pueden llamar y nos lo pueden contar. Estaremos encantados. De cualquier manera, si me permite, por lo que hemos hablado antes. A ver, José María, quería hacer... Vamos a ver, no se está tratando de desmontar una versión oficial. Lo único que se intenta, si te leo además de ese informe de Interpol, dice el contramaestre, si no me equivoco, se llamaba Willing John Jones, que le ordenó que lo encerraran en un camarote, textualmente, pero el polizón no estuvo allí mucho tiempo. El contramaestre John, en ese informe, y posteriormente se lo ratifica a policías españoles, dice: creemos que se escapó por la ventana de un camarote de muy escasa dimensión, que hay 2 cerrojos en la puerta y que habría necesitado una llave para abrirla. Vuelve a decir posteriormente, cuando vuelve a entrar, que para él es prácticamente imposible, que como no hubiera metido una percha, hubiera girado la llave. Es decir, que ese propio informe al que tú hacías referencia
no se explica... Pero es que ahí tú estás hablando del tránsito que él hace desde Portugal, que pasa por Oporto, o sea, desde Lisboa, Oporto, Bilbao, Dublín, que lo ponen en el camarote. Él primero se mete en el barco y cuando ha pasado después de Bilbao, aparece porque tenía hambre y es descubierto en la cocina, es descubierto. Y entonces él dice, no, que soy un polizón portugués y tal. Entonces cogen y el capitán dice, bueno, pues usted queda... pues bajo custodia del barco. Bajo custodia del barco, pero no le ponen ninguna medida de seguridad, porque en un barco, piensan, es un polizón, no se va a tirar al agua. Un pequeño paréntesis. Tengo momento, entendido que Neusa luego después, la madre, su madre, vamos a ver unas imágenes de ella, pero ella dice que él se escapó con 2 millones de pesetas. Con 2 millones de pesetas. Es que dinero suficiente para un pasaporte falso. 900.000 pesetas al menos en dólares en Lisboa a través de este chico hizo con el que tenía el pasaporte, cambio de divisa. Es decir, podía tener complicidad incluso de alguien del barco. Es que eso parece ser lo que el propio contrabando subir a un barco de polizón sin tener complicidad de un marinero. Porque en todos los barcos, cuando están atracados en puerto, hay una vigilancia y hay una serie de cuestiones. Pero bueno, esto nunca se ha demostrado si ha podido existir. Puede ser factible que se meta en el barco sin que le vean. El planteamiento es que puede ser factible las dos tesis. Claro. Es decir, puede ser factible una y otra. El informe que me refería es que después llega a Dublín, cuando llega a Dublín, efectivamente, aparece el salvavidas, el chaleco salvavidas en el agua. Miran una inspección de rutina, porque nadie sabía en Dublín que era él una persona buscada por un triple asesinato. Nadie lo sabía en Dublín. Simplemente iban a un polizón. Entonces tampoco le dieron no le dieron importancia. Y no aparece y el barco zarpa. Y lo que dice ese informe es que posteriormente, en el tránsito de Dublín a Liverpool, es cuando aparecen los restos de la comida en la sala de máquinas y se acredita que había estado ahí. Es decir, que llega a las costas inglesas. Cuando le meten en el camarote, es después de lanzarse al agua, cuando es descubierto en la cocina. Le dicen, bueno, pues que se quede aquí, que se quede en el barco y ya lo entregaremos a las autoridades. Él, entonces, bota un bote y se lanza al agua y cae a la deriva. Pero es se lanza al agua por ese pequeño... por la ventana de un camarote, porque claro, eso es de unas dimensiones realmente muy estrechas. Un momento, es que igual me estoy yo explicando mal. En un primer momento, cuando él es detectado en el barco, no le ponen en ningún camarote, lo dejan en el barco en plena libertad, dentro del barco, porque ya el barco es suficientemente seguridad y que no se va a fugar. ¿Qué ocurre? Que él intenta fugarse del barco y echa un bote, y se tira al bote y se deja llevar. Es cuando el capitán del barco llama a la policía de fronteras francesa y envían un helicóptero. Y el helicóptero no se sabía que era inglés, porque si no lo hubieran detenido en ese momento. Y ese helicóptero es el que detecta el barco, la barca donde se había fugado, le detecta, hace que el City of Plymouth vuelva a buscarle, y entonces es cuando le meten en el camarote, a posteriori. Roberto, ¿cree usted que su hermano es capaz de hacer todas estas cosas? Porque suenan un poquitín a película, ¿verdad? Ir a Portugal, de ficción. Es de ficción. ¿Usted cree a su hermano con una capacidad de inteligencia que nadie dura para nada, que sean ustedes, que de repente pueda hacer todo ese despliegue? No lo creo. De momento no lo creo. Después, un camarote, todos sabemos el pequeño pestillo o grande pestillo que puede haber. Una persona de, ¿qué te diría?, de poco peso, de una buena patada, es que se va a la puerta del camarote y la continúa hasta ya, la pero agua, eso haría suficientemente Entonces, ruido como para alertar a la tripulación. Pues eso es lo que te digo, lo cogerían, lo atarían, harían algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no mi hermano cuando paró el barco donde al final terminó parando? Y entonces, ¿por qué no estaba mi hermano? Mi hermano se echó al agua cuando había una especialista con un traje. ¿Qué cree usted que pudo pasar? Conociendo usted a su hermano, porque claro, tenía usted 21 años cuando todo esto ocurre. Sí. Usted ha vivido con él toda la vida, me imagino, lo conoce suficientemente. Yo creo que eso fue un bulo de alguien, yo qué sé, de alguien que hizo una maldad ahí muy grande y lo que quiso es pues cargar la pena a alguien y se la llevó él y otro. Señor Bolleix, Repito que hay una sentencia
ratificada por el Tribunal Supremo. Perdona. Mira, vamos a ver, ¿me dejas que termine la exposición? Termina. Hay una sentencia de 170 años de cárcel ratificada por el Tribunal Supremo, que es la suprema instancia judicial de este país. Punto y final. No creo que también en toda esta historia también esté implicado, comprado o no sé qué, el Tribunal Supremo, porque es que esto ya es. Y en cuanto a lo rocambolesco de la fuga, tú podrás decir lo que tú quieras, pero hay una evidencia y es que la policía ha encontrado huellas de Antonio Anglés en el barco, lo cual quiere decir que contra todo eso no se puede decir nada más. Allí ha estado. Parece curioso que en 30 años no se muestre ni una foto del prófugo más famoso de España a los únicos testigos que podrían confirmar su presencia en el barco. Y ahora identifican sin lugar a dudas a un tipo al que según ellos mismos no le prestaron especial atención hace 3 décadas. En aquella época corrió el rumor de que podría ser él, y por supuesto días después también lo oirían los tripulantes. Pero si ellos no lo identifican, ¿quién lo hace? ¿Quién dice que Anglés es el polizón? Varias personas comentaban esto en redes sociales. Me cuesta identificar a Anglés por las fotos, en persona no parece el mismo. Es más, si pones las fotos públicas de Anglés, no parece el mismo en cada foto. Si es difícil después de verlo infinidad de veces en la televisión española, imagínate para alguien que no lo ha visto en 30 años, y que de repente le muestre una foto de una persona que vio una vez en su vida y que no le prestó atención. Una noticia del jueves 6 de febrero de 1997 de un periódico de Levante rescataba esto. La tripulación del City of Plymouth afirmó a Interpol que Antonio Anglés no era el polizón. El informe revelaba que el capitán de la tripulación del City of Plymouth, el barco mercante en el que supuestamente Anglés huyó a Irlanda, no reconoció al prófugo. Esto tras exhibirles varias fotografías que coincidieron en que ese no era el hombre que habría embarcado como polizón, lo cual no cuadra con lo visto anteriormente. Otra noticia del jueves 6 de febrero, esta vez de las provincias, decía esto, con el titular Anglés no escapó a Irlanda en un barco según la Interpol. Anglés, el principal acusado del triple crimen de Alcácer, no estuvo en el City of Plymouth, el barco que supuestamente la había llevado hasta las costas irlandesas. Así lo pone de manifiesto el segundo informe realizado por Interpol y que consta en la causa. Este documento pulveriza la teoría de que Antonio murió de frío en el puerto de Irlanda, después de saltar al agua cuando pretendía escapar. También José Miguel Hidalgo, capitán de la UCO, decía esto: yo no tengo claro la verdad, porque se ha basado todo prácticamente en la declaración de un yonki. Quién sabe si alguien pudo haberle pagado para que dijera eso. En el barco iba un polizón, ok, pero no se sabe si era Anglés u otra persona. Lo que más me sorprendió a mí de toda la docuserie de la fuga de Antonio Anglés es que se insinúa la vinculación de Anglés con desapariciones de mujeres jóvenes en Irlanda en esos años, desde Annie McCarrick, Eva Brennan, Imelda Keenan, Josephine Dullard, Fiona Pender, Ciara Breen, Fiona Synod y Deirdre Jacob, el llamado Triángulo de Desapariciones de Irlanda. Pero para luego en el último capítulo decir que puede que Anglés esté muerto desde el 1993 y no ser autor de ninguna de esas desapariciones. De hecho, de este triángulo hay una página completa muy detallada con las chicas que siguen desaparecidas y las que ya se han encontrado sus cuerpos. El exdetective de la policía irlandés Bailey habló sobre el hecho de que Anglés sigue siendo un sospechoso y que se desconoce su paradero actual. Él decía estas datas: diría que Antonio Anglés seguirá siendo una persona de interés hasta que pueda ser descartado definitivamente y sepamos qué pasó con Annie McCarrick. Anglés necesita ser rastreado, investigado y descartado de la indagatoria si no estuvo involucrado. También dijo: teníamos varios sospechosos y uno de ellos era Antonio Anglés. Este supuestamente habría llegado al puerto de Dublín, al muelle sur, el 24 de marzo a las 10:50 de la noche. Era miércoles y el viernes 26 Annie desaparece. En apenas 23 minutos andando, dicen que Antonio Anglés pudo recorrer la distancia que separa el muelle sur de la casa de Annie McCarrick, y además subraya el ex investigador del FBI, a lo que añade que a las 3 horas hay una persona que ve a Annie subiendo al autobús número 44 y este se va al pueblo de Wicklow, donde una testigo de un restaurante dijo que cree que vio
a Annie McCarry con un chico el 26 de marzo de 1993 entre las 3 y las 4. También hay gente que comenta que cómo les parecía normal que se camuflara y que pasara desapercibido en Irlanda un fugitivo de otro país buscado por Interpol y que hablaba en español medio mal y que además emprendiese una carrera criminal. Sin duda, el tema del triángulo de las desapariciones ha sido una de las cosas que más ha indignado a la opinión popular sobre la docuserie. Y para finalizar esta docuserie se hacen la pregunta de si Antonio Anglés pudo huir a Brasil tras el crimen de las niñas de Alcácer. Aquí hablaba el jefe de la Interpol de Sao Paulo. Uno de los posibles destinos al que pudo ir Antonio Anglés presuntamente tras asesinar a las niñas de Alcácer fue Brasil, ya que su familia es allí. Supuestamente desde el mismo puerto donde atracó el City of Plymouth, Anglés pudo haber cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil. La posibilidad de que hubiera marchado a Brasil cobró fuerza por el hecho de que su familia es de allí. Que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. ¿Y tú crees que puede estar en un país sudamericano? Sí, seguro. ¿Él te dijo dónde? No, como ese. No es tan tonto. No es tonto, él es muy listo. Llevaba 2 años fugado de la modelo ya. ¿Y te dice en algún momento que hay más gente implicada? A mí me dice que había gente metida entre medio, es lo que me dijo. Aparte en la docuserie un amigo de Anglés aseguraba esto. Me dijo que se metería en las favelas y que allí me buscasen. Barry Cummings, periodista especializado en desaparecidos, confirma a 2 periodistas españoles que ha encontrado un cuerpo en su lista de desaparecidos que podría ser el de Antonio Anglés. Hay una muestra de sangre sin identificar de 1993 que pertenece a uno que se ahogó en el sur de la ciudad de Dublín. Todavía no se ha realizado ningún cotejo de ADN con una muestra de Antonio Anglés o de algún familiar, así que por esa parte habrá que esperar a ver esa prueba. Y por último también un ex detective de la Garda afirma que Antonio Anglés podría estar enterrado en el cementerio de Glasnevin, pero esto también se queda en el aire y no da más bola al tema. Me parece que el documental tiene muchos puntos buenos y otros no tanto. A mi parecer hay muchas conjeturas, la investigación está muy bien, pero creo que evidenciar algo que no está claro no me parece del todo bien. Tendría que mostrar una contraparte o un contrapunto a ciertas cosas, y esto en ningún momento se hace. Y además vamos a hablar de un informe de Interpol que señala que Anglés padece una enfermedad contagiosa y un dato curioso que no está en el sumario y que es una rigurosa exclusiva. Antonio Anglés en su ida intentó refugiarse en el convento de clausura que todos los telespectadores están viendo. En ese convento intentó refugiarse, pero esa huida no, o ese lugar no se recoge en el sumario. Todo lo que vamos a contar está registrado en el sumario. Efectivamente, todos los datos, salvo precisamente el dato ese concreto del refugio en ese convento de clausura que no consta en el sumario. Antes de llegar al convento, hagamos el recorrido exacto que le lleva hasta ahí. Bueno, fundamentalmente el primer dato que nos llama la atención es que, según los numerosos testigos que don Fernando García y yo hemos consultado, parece ser que la Guardia Civil no adoptó las medidas necesarias para la captura de Antonio Anglés, como nos lo afirma este testigo, que ha sido llamado a declarar por el fiscal. No sé, yo estaba allí y yo lo vi. Por aquí tengo el negocio, por aquí. Tengo por ahí, saltó por allá, ¿eh? ¿Qué es por ahí? Y saltó por allá. Antonio le entra hambre y decide que tienen que bajar a un bar a por unos bocadillos. ¿Sabe usted quiénes son estas personas? Sí, Miguel Ricard y Antonio Anglés. ¿Segurísimo? Sí, que vinieron a recoger los bocadillos, entró en el local, entró Miguel Ricard. Miguel Ricard y Antonio Anglés, ¿no? No, Antonio Anglés no entró en el local. O sea que el que entró fue Ricard. Sí. ¿Usted vio a quién se quedaba fuera? No podría decir quién fue. No ¿Sabe si estaba en un coche o estava en la calle? Sí, estaven en un cotxe fuera en la calle. Vostè, Arturo, ha dit que eixa persona es va quedar dins del cotxe i vostè, Anna, ha comentat que eixa persona es va quedar dret al costat d'una palmera. Sí, està a 2 metros. ¿Era Antonio Anglés eixa persona? No era Antonio Anglés. Porque Antonio era muy alto y ese chico era un poco más bajito. Encontrado huellas de Antonio Anglés en el barco, lo cual quiere decir que contra todo eso no se puede decir nada más. Allí ha estado. Que no sabemos cómo se ha escapado, evidentemente. Que no sabemos si está vivo o muerto, naturalmente. Que es en la hipótesis de que se hubiera tirado o que le hubieran tirado para quedarse el dinero, que pudiera ser,
Antonio Anglés estaría muerto si lo hubieran tirado allí, porque allí la temperatura del agua es de 7-8 grados. 7-8 grados. Gélida. Es gélida, o sea, en media hora estás tieso. Y que ha sido de otra manera y que está fugado, pues ojalá esté así, se ha detenido pero no desintegrado. Y en algún momento hubiera aparecido ese cuerpo. ¿Conoces, Ángel, ¿conoces algún caso en que no hayan aparecido los cuerpos? Puede ser. Es cierto que el último dato, o uno de los últimos datos que se tiene, es en verano del 94. Hay un ciudadano cubano casado con una española que cuando llega aquí al aeropuerto de Cantabria, que era donde era su mujer, ve un cartelón con la fotografía de Antonio Anglés, de que se le busca, y acude a la policía y asegura que ha estado con él en Miami. Es decir, lo cual pues, coincidiría un poco con lo que dice. Se investigó, tampoco se pudo llegar a cerciorar. Yo, insisto... La posibilidad de movimiento de este hombre, es decir, que en el momento que tiene la más mínima premisa de que le están buscando, imaginemos, en Cuba, en Chile o en cualquier otra parte del mundo, la habilidad para escaparse es impresionante, entonces. Yo es que considero que si él consiguió ganar Brasil, es muy difícil. Es más, puede ocurrir que él cometa un delito, no de esta importancia. ¿Se arriesgaría a cometer otro delito? Pero puede ocurrir que él esté ahora mismo preso en una cárcel brasileña y nadie lo sepa. Pero ¿Es posible que esté preso en una cárcel brasileña y las autoridades? No, allí, señor Boloix, con una identidad basta con que tú digas cuál es tu nombre. Allí la gente no está documentada como aquí. No es como eso. O sea, allí la gente no está habituada a tener su documento de identidad. Hay países donde eso no existe, ni lo han visto. ¿Me quiere usted decir que en Brasil? Sí, en Brasil. En la zona profunda de Brasil, allí seguramente... ¿Puede haber alguien en la cárcel y no sabemos quién es? No, con absoluta seguridad que pudiera darse esa situación. No quiero decir que eso se vaya a producir, es decir, que si él ha conseguido ganar la tierra americana en Brasil, Miami ya me parece más difícil de burlar la acción de la justicia, de la policía, ¿no? ¿Lo es? Miami sería más complicado. Más complicado. Sería bastante más complicado. Sudamérica, y yo no creo que lo hiciera, y menos en estos momentos. Y menos en estos momentos. De hecho, ciudadano cubano casado con una nacional española cuando vino aquí, dio esa información a la Guardia Civil y eso se trasladó a través de un rogatorio a la DEA, a la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, que se encargó de rastrear aquella zona y no lograron ningún dato de Antonio Anglés. Es decir, es factible, si la tesis que yo estaba defendiendo es que es factible tanto una tesis como la contraria. Es factible que fuera el ciudadano español que vio el ciudadano cubano. Sí, creyó que era una persona que no era. Está claro. Igual que creyó, como en muchos casos en estas investigaciones ha sucedido. Recordemos cuándo fue la última vez que se tuvo alguna pista creíble o no creíble. En el año 96. En el fue año la última. 96 fue la última brasileña. Con posterioridad, cada vez que hay una noticia de un avistamiento de Anglés, se pone en marcha un dispositivo en su búsqueda, sin ningún lugar a duda, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado una señora en los ferrocarriles de la Generalitat catalana juraba y perjuraba que había ido sentada junto a Antonio Anglés hasta Santa Coloma de Gramenet. Se organizó un dispositivo policial de primera magnitud y se logró localizar a este chico que esta mujer decía. Efectivamente era un hombre que se parecía muchísimo a Antonio Anglés, pero nada más. O sea, cada vez que surge un avistamiento o alguien que dice haber visto a Anglés, se pone en marcha todo un operativo. Hay una movilización. Sí. Y de todas formas, Carmen, estamos hablando sobre la hipótesis de la señora Larrazki, que dice que puede estar. Pero ¿por qué no hablamos de la del señor Bonet, que también dice que puede estar muerto en un sitio de agua? Y de agua dulce, ha dicho. No ha dicho de agua salada. Porque tanta virtualidad tiene una teoría como la otra. Esa tesis, parece ser que cuando supuestamente se baja del City of Plymouth, hay una ciudadana inglesa que incluso le vende latas y dice haberle visto. O sea, mantenemos que pueden ser las dos tesis las posibles. ¿Es realmente la persona que atendió a esta ciudadana inglesa Antonio Anglés o no tiene nada que ver con Antonio Anglés? Esa es la tesis, o esa es quizás lo que el señor Boloix decía al principio.
quien esté en posesión de esa verdad o quien sepa esa cuestión es... Claro, por eso nos planteamos nosotros hoy este programa. Después de 10 años que se cumplen el próximo miércoles, pues están todas las hipótesis abiertas y la pregunta clave y fundamental es saber dónde está, si está vivo, si está muerto, y ustedes pues bueno nos están dando las claves. Hay que tener también en cuenta un dato, y es que ya cuando se comete el crimen, Antonio Anglés era un fugitivo de la justicia. Claro. Es decir, Antonio Anglés no se fugó a raíz del descubrimiento de los cadáveres. Antonio Anglés ya era un fugitivo, era una persona que desde la Semana Santa anterior, es decir, llevaba unos meses, que después de un permiso penitenciario, por un delito que ya estaba condenado, referido a unos malos tratos hacia una novia que había tenido, sale de permiso penitenciario y no regresa, cuando le quedaba un año de cumplir. Es decir, introduciéndose en la psicología de este hombre, él se arriesga, se fuga de la cárcel cuando le quedaba un año, es decir, su ansia de liberación, de libertad, es tan grande que permanece durante todo ese tiempo refugiado en una guarida, en la montaña, al estilo de los bandoleros de antaño que se refugiaban en la sierra. Él permanece ahí, que es ahí precisamente, en la finca La Romana, donde aparecen los cuerpos, fugitivo ya desde hacía bastantes meses. ¿Cuántas veces fue detenido Antonio Anglés por la justicia? Antonio Anglés fue detenido en más de 20 ocasiones. ¿En más de 20 ocasiones? Sí, y por diferentes delitos, delitos contra la salud pública, atentado, resistencia, robo con intimidación, o sea, todo en fin, te podrás imaginar. Lo que pasa es que yo creo que te equivocas, Ángel, cuando él se fuga, o sea, él no regresa al permiso, es el 12 de marzo de 1992, incomprensiblemente, solamente lleva cumplido de una condena de 8 años y 8 meses que le han impuesto, solamente lleva cumplido 7 meses. A los 7 meses ya es clasificado en segundo grado con derecho a permiso. Él tiene un primer permiso en Navidades, las Navidades anteriores, Roberto lo podrá ratificar. Y regresa. Disfruta de ese permiso. ¿Y regresa? Sí, regresa, y automáticamente el siguiente permiso, que es del día 5 de marzo al 12, el día 12 ya decide no volver, y a partir de ese momento, es como ha dicho el señor Colodro, se convierte en un superviviente. Él está en la caseta de Alborache, en la caseta de La Romana, con todo el apoyo logístico y demás de algunos de sus hermanos, Miguel Ricard y todos sus amigos que están alrededor de él, siempre pululando, porque pues él es un poquillo el líder de aquel grupillo. Fuera de la ley. Sí. Es decir, es que la psicología de Antonio Anglés, porque decimos, ¿cómo ha podido ser que se lanzara del barco? ¿Cómo podemos definirle, señor Colodro, psicológicamente a este personaje? Bueno, eso tendría que ser un psicólogo el que... Pero vamos, de lo que usted conoce, yo creo que es el fugitivo por excelencia. Es decir, hubo otro en España que fue el Lute. El Lute era un fugitivo, una persona que ya le podían condenar a lo que fuera, que él necesitaba vivir en la libertad. Era una necesidad. Yo creo que Antonio Anglés, salvando las distancias, y con una diferencia, el Lute era una persona que tenía muchísimo apoyo exterior, porque él formaba parte de un clan y tenía mucho apoyo cada vez que se fugaba. No ocurre con Anglés. Anglés lo tenía en su zona. No líder. No ¿Dentro líder. de su mundo? Bueno, sí, Antonio Anglés era el líder de su grupo. Roberto, era un poco el cabeza de familia, el cabeza de grupo, el líder de su casa. Todo lo contrario. ¿Usted no opina? Ningún hermano lo queríamos porque a una vez se ponía agresivo, más conmigo porque yo era el que tenía la edad para más o menos coger los golpes, ¿no? Porque los más eran más pequeños y los otros eran más mayores y le enseñaba los dientes. Perdóneme por hacerle esta pregunta, veo que tiene usted la nariz rota. Sí, me la rompió. ¿Ha sido consecuencia o fue consecuencia de alguna pelea? Sí, de una de ellas, sí. Le rompió la nariz, o sea que era un personaje realmente violento. No, era violento... Sí, no, era violento, pero bueno... tienes que entender que mi padre murió muy joven, entonces pues él se erigió pues como mi padre lo hacía, ¿no? Pues entonces él, pues ves tú a comprar, vamos, tú no quieres ir, pues te da un cachete y vas a comprar de todas maneras, ¿no? Y levántate a las 9 y ves a comprar, o ves a esto, o ves al otro, y tenías que ir, ¿no? Y nada, y como fueron pasando los años, pues yo ya me hice un poquito más mayor,
Y ya me decía las cosas y le decía, no, ahora vas tú, pues si no te tiro, si me tiras te tiro, o sea, pues si me entiendes, ya había ya le sacaba los dientes como cualquier otro hermano. Entonces intentaba meterse con mis otros hermanos y no podía porque ya era mucha presión de hermanos mayores. Y entonces pues nada, y sobre lo que han dicho de los permisos, no ha salido 2 permisos, mi hermano ha salido muchos más permisos. No, cuando estuvo el motín, perdona... Si les parece, antes de hablar de los permisos, estas son las palabras de Roberto Anglés, de su hermano. Vamos ahora a ver qué opina su madre, Neusa Martins, que en exclusiva para este programa Otra Dimensión ha hecho unas declaraciones. Vamos a verlas en estas imágenes. Ha sido una maravilla para mí que se fuera ido él. Ahora está viviendo el mundo. Antes no podía vivir. Bien, pues son las palabras de Neusa Martins. Es terrible escuchar como una madre dice que su hijo, pues lo mejor sería que estuviese muerto. Opina lo mismo que este señor Boloix. Estamos recibiendo, lo recuerdo, muchísimas llamadas. Ahora hablaremos con una persona que también está muy metida en este caso. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Neusa Martins? Pues antes nos decías que qué opinábamos, qué tipo de personalidad tenía Antonio, ¿no? Antonio, sin haberle examinado, pero da el perfil total de un psicópata desalmado. Ahí está la muestra y la cara de Roberto. Cuando era muy pequeño le destrozó la cara y así tiene la nariz. A su madre, a Neusa, le pegó un puñetazo y le arrancó todos los dientes de delante. Pero es que hubo un episodio muy curioso. Una vez le pegó una paliza a su madre porque no tenía dinero suficiente hasta dejarla rendida. Y una vez que la mujer estaba dormida, le prendió fuego a la cama para quemar a su madre. O sea, imagínate el personaje. Y dice Roberto que no era líder. No era un líder admirado. Era un líder porque era un criminal, era un salvaje. Un líder temido. Y tenía a todo el mundo, pues absolutamente, pues imagínate, atacado. Señor Garzón, de lo que acabamos de escuchar de Neusa. Yo creo que quizás el señor Boloix ha hecho un retrato de lo que en el acto del juicio contra Miguel Ricard se pudo determinar de Antonio Anglés. Yo creo que sí que podría responder un poco al perfil de una persona muy violenta. Los episodios se sucedían en el sumario. Esos son solo quizás las pinceladas más gruesas de un trazo importante, pero hay pinceladas muy finas. Hay la situación con su exnovia que le había llevado a parar a la cárcel. La situación yo creo que sí pinta un poco lo que... Tenemos una llamada telefónica de Agustín Gómez. ¿Está al teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Agustín Gómez es el director del programa... Disculpas a todos porque de verdad estoy muy acatarrada y posiblemente no esté pronunciando correctamente, pero es que estoy con ganas de toser todo el tiempo, así que tengo la voz muy mal, perdónenme. A toser que no hay problema. Agustín, mira, me decías... yo me acuerdo, en aquella época, yo era el responsable de la sección de sucesos, tribunales y terrorismo de Antena 3 Televisión en informativos. Y estaba viendo vuestro programa, por otra parte, que me interesa muchísimo. Muchas gracias. Y con respecto a la pregunta de si Antonio Anglés está vivo o muerto, yo tengo la convicción absoluta de que Antonio Anglés está muerto. ¿Por qué, Agustín? Antonio Anglés está muerto porque en el barco en el que va camino de Irlanda, le cogen una vez en el agua, le vuelven a meter en el barco, y Antonio Anglés lleva muchísimo dinero que ha cambiado con un colega en Portugal, dinero que supuestamente, me imagino, se han quedado pues los marineros que iban en ese barco, y Antonio Anglés fue al agua. Antonio Anglés, el hombre de escurridizo, el hombre de las 1000 caras, un Urruso los Istiagas de la delincuencia común, escapa de un barco, es rescatado del agua, y como yo te digo, posteriormente yo creo que Antonio Anglés le mandan al agua por el dinero que lleva encima. Para robarle simplemente, Agustín. Sí, para quedarse con el dinero que llevaba, pero es que hay otra circunstancia que no hemos hablado, y no se ha hablado en el programa, y es que Antonio Anglés, hay una pista fehaciente, comprobada por la Guardia Civil, que se produce después de haber escapado de Valencia, en un pueblo de Cuenca que se llama Minglanilla. Minglanilla. Minglanilla, Cuenca. Allí roba una furgoneta a punta de pistola, o supuestamente a punta de pistola por llevar una bolsa, a un señor que se llama Pedro Requena, que tiene un secadero de bacalao y que tiene un restaurante allí. Yo me acuerdo
que en aquella ocasión, cuando aparece una noticia, era un breve, en el diario ABC, hablé con el guardia civil del puesto y nos dijeron que este señor había reconocido, sin ningún género de duda, a Antonio Anglés como la persona que le había robado la furgoneta. Y bajé para allá con un compañero, con un cámara, y con Jesús Duba, redactor del diario El País. Y estábamos hablando con el señor Pedro Requena para convencerle de que nos contara un poco lo que le había pasado con el robo de la furgoneta, cuando en ese momento llegó una persona del pueblo, en ese momento justo, y dijo: Pedro, que tu furgoneta ha aparecido detrás de unos sarmientos en tal tierra. Fuimos para allá y la furgoneta allí estaba llena de migas, con el radiocasete encendido. La Guardia Civil llegó al cabo de unas horas, rodearon la furgoneta, tomaron huellas y efectivamente en esa furgoneta había huido Antonio Anglés. Las huellas, estaba claro, pertenecían a Antonio Anglés. Absolutamente seguro. ¿Qué ocurre? Antonio Anglés, desde ese día a las 24 horas que empezó a llegar...